países que no se veía desde hace mucho tiempo, como Xi Jinping. La última visita sobre esto, sobre China, fue en el 2004. Ahora ha venido el nuevo presidente de China, Xi Jinping, y Putin de Rusia. Eso no es una visita protocolar, sino que es muy importante. Es decir, y eso se ha dado en el marco de estos 2 meses. Quiere decir que no solamente ha sido mundial, junio y julio, sino que han ocurrido cosas muy importantes, tanto a nivel mundial, como dijo el compañero acá, que a nivel nacional han habido cambios en la situación o alineamientos en concordancia con la situación internacional. Yo solamente tengo la misión de introducir, porque los que van a exponer sobre los temas más puntuales son mi compañero Federico y el compañero Raúl. Yo tengo solamente que dar un marco global, y es el siguiente. El compañero apuntó bien y dice: en el marco de la crisis mundial que se inició, económica mundial que se inició en el 2007, han ocurrido hechos muy importantes. El más importante es el crecimiento vertiginoso de China. China ha crecido en el marco del sistema capitalista. Quiero remarcar eso, en el marco del sistema capitalista, después de los cambios que se dieron en esa potencia en 1978, vertiginosamente, y es muy posible que antes de la finalización de esta década ya alcance definitivamente Estados Unidos en el Producto Bruto Interno Global que tiene ese país. Eso, quiero aclararlo, es muy importante porque es la potencia emergente más importante y hace que las contradicciones del mundo capitalista se corran hacia el este, empujados por la propia China, el empuje de China. El desarrollo capitalista de China necesita, como todo desarrollo capitalista imperialista, como lo es en este momento China, necesita de determinados elementos para poderse concretar. Ha crecido durante un gran tiempo, hasta 2007, aparejado a Estados Unidos, donde la apertura de China al capital extranjero se realizó a través de zonas francas como Shanghái, Cantón y otras zonas que posibilitaron un desarrollo industrial muy importante y exportaciones de China. La crisis de 2007 mostró que ese sistema llegaba hasta ahí porque era insostenible y China necesitaba desarrollar un mercado interno para posibilitar consumir parte de lo que ya no le permitía consumir el imperialismo norteamericano, porque la crisis había disminuido la posibilidad y la potencialidad de consumo de Estados Unidos y los países capitalistas. Acuérdense que entró primero en Norteamérica, después siguió Europa, España, en Europa España, Portugal y todos esos países que sufrieron en gran manera la crisis. China se mantuvo con el empuje mundial por el hecho de que tiene una masa muy grande de trabajadores, campesinos fundamentalmente, y todavía le queda una masa de campesinos que fluye del campo a la ciudad y que se mantiene con una cucharada de arroz. Pero eso, al desarrollar un mercado interno, o para hacerlo, quiero aclarar bien, se necesitan aumentar los salarios. O sea, el desarrollo de un mercado interno sostenido con industrialización como quería China necesita de un mercado interno. Para mantener un mercado interno, la clase dominante en China necesita mejores salarios, necesita mejor consumo. Eso dejó, ¿qué hizo? Que las grandes empresas multinacionales perdieran interés fundamentalmente en China y se instalaran en otros lugares. Por ejemplo, ahora el foco central es México, fue India y luego fue México, y sigue siendo hasta ahora los países emergentes como México, donde hay una mano de obra muy barata sin industrializar. No puedo abundar más porque si no les quitaría tiempo a los compañeros. China necesita para su desarrollo industrializado y potente en el mundo de materias primas. Necesita de comunicaciones
y necesita de energía. Los países, por lo tanto, han llegado a un acuerdo muy importante, fundamentalmente con Rusia en toda la parte eurasiática. El desarrollo ruso está fundamental en Asia, aunque tiene los pozos petroleros en la parte del Cáucaso y en la parte más cercana a Europa, pero tiene Kirguistán, Tazajistán y todos los países que eran parte de la Unión Soviética han llegado a acuerdos con China y proveen de gas y petróleo a China. Pero China necesita, además de eso, exportar capitales. Exporta capitales y, en la medida de lo posible, se asegura energía. Por ejemplo, ha llegado a acuerdos con Venezuela y en toda la franja del Orinoco ha logrado un acuerdo, lo logró con Chávez y ahora lo mantiene firme. La visita de Xi Jinping a la Argentina se prolongó en Venezuela y luego en Cuba, y en Venezuela creíamos que éramos socios estratégicos integrales, nosotros teníamos ese privilegio, pero no, lo tiene también Venezuela y lo tiene Cuba. Y lo están desarrollando. Lo de Venezuela fundamentalmente es petróleo, porque intentan sacar petróleo hacia el Pacífico por la base de Manta que tenían los yanquis en el Ecuador. O sea que han penetrado todo lo que es el patio trasero de los Estados Unidos. Globalmente dejo ahí para las preguntas. Y como ellos saben que no pueden romper el bloqueo que les establece el dólar norteamericano, no pueden penetrar el dólar, han buscado una manera de integración, los países más numerosos que tienen los mayores mercados, y han logrado armar lo que llaman el BRIC, que se fundó o se inició las primeras tratativas en el 2000-2001 de este nuevo milenio. Han logrado reunirse en Durban, en Sudáfrica, y luego en Fortaleza, en Brasil, y han conformado un bloque que tiene el 45% de la población del mundo, del mercado mundial, la gente, ¿no? Los que consumen, y tienen las mayores fuentes de energía en el mundo. Han logrado con eso una integración entre ellos y logran a unos años van a tener integrado un banco que se llama el Banco del BRIC, que intenta competir con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial en la distribución de crédito y someter a demás países. En ese marco, como van a explicar los compañeros, la Argentina, que es un país, que es un gobierno, el de Argentina actualmente anti-yanqui, ha encontrado una bandera, un alineamiento que es festejado por varios políticos del progresismo, que en la década del 70 gritaban colonia sí, patria sí, colonia no, como Ruperto Godoy, y ahora levantan el alineamiento con el BRIC, con Putin y con China, sin discriminar que son países imperialistas, y como dicen los propios economistas que saben, ellos no vienen a hacer patria sino a llevarse el petróleo, y nosotros hemos llegado a determinados acuerdos con Xi Jinping de promesas de inversiones que se están realizando. Globalmente el BRIC es un emergente de la nueva situación mundial. Si en el desarrollo de las preguntas, porque no quiero abundar, hay elementos que dicen y que hablan de lo que está pasando en el mundo, tanto en el extremo de Asia como en el Atlántico Sur, y los alineamientos que hay y las nuevas, por ejemplo, la retirada yanqui de la zona del Atlántico Sur, y ha dejado, por ejemplo, en manos del imperialismo inglés la zona el control de Malvinas, etcétera. Acá hay especialistas en ese tema que podemos abundar sobre la situación. Y Estados Unidos se ha concentrado en todo lo que es el Pacífico para contener, ha llegado a acuerdos fundamentales con Filipinas, ha llegado a acuerdos con Vietnam y otros países que antes estaban en la égida socialista, y hay nuevos realineamientos en el mundo, que es lo que queremos explicar. Yo no quiero abundar para no aburrir sobre este tema y que se desarrolle el tema. Bueno, nosotros no estamos al margen, porque este tema de los holdouts, que es un emergente de la deuda pública externa argentina, ha quedado en evidencia
que, por ejemplo, el gobierno argentino ha buscado apoyo en todos los países, tanto en el UNASUR, tanto en el Mercosur, como ahora que está buscando el apoyo en las distintas reuniones en Sudamérica, en los distintos bloques, que le dan el apoyo, y los que se los quitan por muchos intereses que hay en juego son los yanquis. Sobre ese tema y la deuda externa, en la puja mundial entra algo que después vamos a desarrollar, que es Chevron, o sea, vaca muerta, Chevron, la energía en el sur, etcétera, que está vinculado. Yo sobre este tema, con este pantallazo que lo podríamos desarrollar porque incluye mucho más cosas, y los emergentes más claros de esa lucha es lo que dijeron, lo que van a tratar los compañeros: el conflicto de Palestina, en realidad el conflicto en Gaza, el conflicto en Ucrania, el conflicto en Siria, el conflicto en Irak, y los alineamientos que hay, que increíbles, por ejemplo Arabia Saudita y los países más alineados con Estados Unidos tienen nuevos realineamientos en esa zona, y por ejemplo países que increíblemente apoyan, como China y Rusia, apoyan a gobiernos como los de Assad en Siria, etcétera, que son parte de los alineamientos, la actitud de Irán, la actitud de Israel, del gobierno de Israel en esa zona. Bueno, que podríamos, que mediante las preguntas vamos aclarando los temas. Yo hasta ahí, compañeros, para dar la introducción a este tema.